En 1864, cuando La Habana temblaba bajo el miedo de una rebelión africana, un hombre llamado Simón el Tambor Valdés desafió las órdenes del gobierno colonial para realizar un ritual prohibido, el toque del ecue, el tambor sagrado de la sociedad abacua. Dicen que aquella noche, en el ingenio San Jerónimo, el río Almendares cambió de dirección. Los animales huyeron y el aire se volvió tan pesado que ni los soldados se atrevieron a respirar. Lo que comenzó como una ceremonia para liberar el alma de un hermano muerto, se convirtió en una invocación que ningún hombre pudo controlar. Desde entonces, el tambor nunca dejó de sonar. Algunos juran que su eco sigue vivo bajo el agua, esperando un nuevo cuerpo para continuar el ritmo. Si quieres saber cómo Simón Valdés consiguió despertar un espíritu que ni la muerte pudo silenciar y por qué su nombre aún se susurra en las noches sin luna de La Habana, quédate hasta el final. Comenta desde qué ciudad estás viendo este video y qué hora es. Deja un like y suscríbete al canal para nuevas historias todos los días. Simón Valdés había nacido entre los tambores y los rumores del puerto de Regla. Desde niño lo llamaban el tambor, porque podía reproducir cualquier ritmo con solo golpear una lata vacía o el borde de una mesa. En 1864, a sus 37 años, su vida giraba entre el sonido del ecue y las sombras de la persecución colonial. Era un hombre alto, de piel del color del cacao húmedo y una cicatriz que le cruzaba el rostro desde el ojo izquierdo hasta la comisura del labio. Esa marca, decían, no era de un cuchillo, sino de un juramento. El día que el tambor dejara de sonar, él dejaría de respirar. Vivía en una casa humilde cerca del muelle donde el olor a sal se mezclaba con el de la melaza y pasaba las noches afinando los cueros del tambor que había heredado de su padre, un ñáñigo iniciado en el juego Efo Equerio. La Habana de 1864 era un hervidero de tensiones. Los rumores de rebelión se extendían desde los cafetales hasta los ingenios. Y el gobierno temía que las sociedades secretas africanas fueran el corazón de algo más grande que la religión. En los mercados, las mujeres yorubas susurraban oraciones en voz baja, mientras los soldados patrullaban las calles buscando cualquier señal de ceremonia prohibida. Pero en Regla, donde los hombres hablaban con los tambores como si fueran antiguos amigos, la fe no se podía esconder. Simón sabía que esa noche no era como las otras. El alma de su hermano de juramento, Julián el Pez, había muerto en prisión sin recibir el último toque del ecue, y si el tambor no sonaba antes del amanecer, su espíritu quedaría vagando sin descanso. Simón había pasado los últimos 3 días sin dormir. Decía que escuchaba un murmullo constante bajo el suelo, como si el río Almendares hablara desde las entrañas de la tierra. Los viejos ñáñigos lo miraban con respeto, pero también con miedo. Sabían que cuando un tamborero escuchaba al río, significaba que Tansé reclamaba algo. La noche anterior había reunido a su grupo en el patio del ingenio San Jerónimo, un lugar rodeado de cañaverales tan espesos que ni la luna podía atravesarlos. Los hombres llegaron en silencio, cubiertos con telas blancas y collares de cuentas azules y rojas. Entre ellos estaba Tomás, cara de cera, su segundo al mando, un mulato de voz grave que había aprendido los rezos en la cárcel de Ceiba del Agua. Nadie llevaba armas, solo instrumentos, tambores, maracas, caracoles y un cuenco de barro donde flotaban hojas de ceiba y gotas de ron. Aquella ceremonia, prohibida por decreto, debía celebrarse sin testigos y, sin embargo, Simón sentía que alguien los observaba desde el monte. Mientras preparaban el altar, el aire se volvió denso, como si el calor se hubiese detenido. Las llamas de las antorchas vacilaban, pero no por el viento. Simón levantó el ecue, un tambor cubierto de piel de chivo negro, y lo colocó sobre 3 piedras formando un triángulo.
El silencio se hizo tan profundo que podía escucharse el crujir del azúcar cristalizando en los depósitos del ingenio. Entonces, con los ojos cerrados, comenzó a golpear el cuero con las palmas. El sonido fue grave, primitivo, como un eco que venía de antes del tiempo. Los demás respondieron con cánticos en lengua éfic, invocando al espíritu del pez sagrado. A medida que el ritmo crecía, los cuerpos comenzaron a moverse, las máscaras brillaban con el sudor y el suelo parecía vibrar al compás del tambor. Tomás juró haber visto una sombra moverse entre los cañaverales, una figura con cabeza de pez y ojos humanos. Pero cuando intentó hablar, Simón lo detuvo con una mirada. Esa noche no se debía pronunciar el miedo. Cuando el tambor alcanzó su punto más alto, el sonido dejó de ser humano. Era como si la tierra misma respirara al compás de Simón. Los hombres del círculo comenzaron a temblar, algunos con los ojos en blanco, otros murmurando nombres que no recordaban haber aprendido. Un olor a mar llenó el aire, a sal mezclada con sangre y ron. En el centro, sobre el cuenco de barro, el agua comenzó a moverse sola, formando espirales que reflejaban rostros que nadie reconocía. Simón sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tansé estaba ahí. En ese instante recordó la promesa hecha a Julián, su hermano caído. Si yo muero en las manos del amo, toca el ecúe por mí, para que mi alma cruce el río. Simón no había cumplido. Pero esa noche, aunque el gobierno los llamara brujos o salvajes, no iba a permitir que el alma de un ñáñigo quedara atrapada en la oscuridad. Golpeó el tambor con tanta fuerza que el cuero se agrietó y una gota de su propia sangre cayó sobre él. Tomás, cara de cera, se arrodilló junto a él y empezó a rezar en voz baja. Los demás hombres imitaron el gesto, pero de repente una ráfaga de viento apagó todas las antorchas. Solo el tambor seguía emitiendo un zumbido profundo, como un corazón latiendo en la oscuridad. Simón levantó la vista y vio algo que nunca pudo explicar. Un resplandor azul salía del suelo, justo donde había enterrado las ofrendas. De ese brillo emergió una figura. No era un hombre ni un pez, sino algo entre ambos. El cuerpo estaba cubierto de escamas, pero sus manos eran humanas. Los tambores se callaron solos. La criatura miró a Simón, inclinó la cabeza y luego desapareció en el aire como una nube de humo. Nadie habló. El silencio pesaba más que el miedo, y aunque ninguno de los presentes lo admitió, todos sabían que lo que habían despertado no era el alma de Julián, sino algo mucho más antiguo. Esa misma madrugada, mientras los ñáñigos intentaban desmontar el altar, un ruido metálico sonó a lo lejos. Eran los cascos de los caballos del ejército. Simón apagó el tambor con un paño empapado en ron y ordenó a todos que corrieran hacia el cañaveral. Los hombres se dispersaron en silencio, dejando atrás el olor de las velas consumidas y la sangre fresca de la cabra. En cuestión de minutos, el ingenio se llenó de gritos. El capitán Lorenzo del Valle, un criollo de ojos grises y bigote fino, bajó del caballo y observó el suelo. Vio símbolos pintados con carbón, plumas negras, restos de ron y el tambor aún vibrando, aunque nadie lo tocaba. Uno de sus soldados, asustado, aseguró que había escuchado un canto desde los cañaverales, un eco que respondía a los latidos del tambor. El capitán lo abofeteó para hacerlo callar. «Supersticiones de negros», gruñó, pero no pudo evitar mirar 2 veces hacia el río. Simón y Tomás se escondieron entre los tallos de caña, observando en silencio. Desde allí vieron cómo los soldados derribaban el altar y se llevaban el tambor como prueba. Simón sintió que el pecho se le cerraba, como si una parte de él hubiera sido arrancada. «No era un tambor, Tomás», murmuró, «era su alma». Esa noche no regresaron a Regla. Se refugiaron en una choza abandonada cerca del río, donde los mosquitos zumbaban como un coro desafinado y el agua corría espesa por las lluvias. Simón no hablaba,
Apenas respiraba. Cada tanto golpeaba el suelo con los dedos, marcando un ritmo invisible, como si intentara mantener vivo al Ecue a través del silencio. Tomás temía que se volviera loco. Y sin embargo, lo más inquietante era que, incluso en esa soledad, ambos juraban escuchar un tambor lejano, profundo, como si el corazón del ingenio siguiera latiendo bajo la tierra. Al amanecer, La Habana despertó con rumores. Los jornaleros del puerto juraban haber visto luces danzando sobre el río Almendares, y algunos decían que las aguas se habían tornado rojas por un instante. En los cafés del centro, los comerciantes blancos discutían sobre el ritual de los africanos y exigían al gobierno una respuesta inmediata. El gobernador Pezuela ordenó registrar cada ingenio de Regla y Guanabacoa. Los soldados encontraron altares, collares y restos de sacrificios, pero nadie fue detenido. Los ñáñigos sabían desaparecer. Mientras tanto, Simón vagaba por los muelles con el rostro cubierto por una capucha. Se sentía vacío, como si hubiese perdido su voz interior. Los barcos del puerto descargaban sacos de azúcar y barriles de ron, y entre los marineros se escuchaban susurros. Dicen que el tambor maldito aún suena bajo el agua. Simón lo sabía. Cada vez que el viento soplaba desde el este, sentía un pulso grave resonar en sus costillas. Esa misma tarde, fue a buscar a una anciana llamada Mañe, una santera que vivía entre Regla y Casablanca. La gente decía que había nacido en África y que conocía los secretos del mar. Cuando Simón llegó, la encontró moliendo hojas secas en un mortero de piedra. «No tenías que despertarlo», le dijo sin mirarlo. Él cayó de rodillas. «Solo quería liberar a mi hermano». La vieja suspiró y se limpió las manos con un trapo. «Lo que liberaste no era tu hermano, era el guardián del río. Tanzania no distingue entre vivos y muertos, solo responde al llamado del tambor». Simón sintió un escalofrío. Mañe le explicó que mientras el Ecue no regresara a su lugar sagrado, el espíritu seguiría buscando cuerpos para poseer. «El tambor ahora tiene hambre», murmuró ella, «y buscará quien lo alimente». Simón salió de allí con la certeza de que no dormirá jamás igual. Durante los días siguientes, el rumor del tambor se volvió una obsesión en toda Regla. Los pescadores decían escuchar golpes bajo el agua cuando lanzaban sus redes, y algunos se negaban a salir al mar después del atardecer. En el ingenio San Jerónimo, los trabajadores encontraron los cañaverales marchitos, como si una ola de fuego hubiera pasado durante la noche. El capitán Lorenzo del Valle ordenó quemar los restos del altar y enterrar el tambor confiscado en un cuartel cercano al puerto. Sin embargo, esa misma noche, los guardias que vigilaban la bodega comenzaron a oír golpes secos, como si alguien llamara desde dentro del barril donde habían guardado el Ecue. Al principio pensaron que eran ratas, pero el sonido tenía ritmo, y cuanto más trataban de ignorarlo, más fuerte se volvía. Uno de ellos, aterrorizado, juró haber escuchado su propio nombre entre los redobles. Días después, el tambor desapareció sin dejar rastro. Simón se enteró por un estibador del puerto y no dudó. Sabía que Tansé lo reclamaba de nuevo. Esa noche caminó hasta el río con Tomás. El agua estaba negra y espesa, reflejando apenas la luz de las antorchas lejanas del ingenio. «No deberíamos volver allí», dijo Tomás. Pero Simón siguió avanzando, murmurando en lengua éfic una oración que apenas recordaba. Cuando llegaron a la orilla, vieron algo flotar. Un barril abierto, con marcas de uñas por dentro, como si alguien hubiese intentado salir. Simón se arrodilló y tocó el agua. Estaba tibia, como si respirara. «Él no está dormido», murmuró. Tomás quiso retroceder, pero el río empezó a moverse, creando remolinos que arrastraban hojas y ramas. De pronto, el mismo sonido del tambor resonó bajo el agua, tan profundo que hizo vibrar el suelo. Simón sonrió con lágrimas en los ojos. «Nos está llamando otra vez».
Esa madrugada, el cielo sobre Regla se cubrió de nubes tan pesadas que el aire parecía hundirse. Simón regresó a su casa sin hablar, empapado y con la mirada perdida. Su esposa, Dolores, lo esperaba con una lámpara en la mano. Era una mujer de rostro sereno, pero sus ojos revelaban un miedo antiguo, el mismo que había sentido la noche en que su marido fue iniciado en la sociedad abacuá. «¿Qué has hecho esta vez, Simón?», le preguntó mientras le quitaba la camisa mojada. Él no respondió. Se sentó frente al fuego y comenzó a golpear la mesa con los dedos, marcando un compás que no pertenecía a ninguna canción conocida. Dolores sintió que la temperatura bajaba, que las llamas temblaban. «Ese sonido no es tuyo», susurró. Simón levantó la vista y sonrió con una calma que la aterrorizó. «Él quiere volver», dijo simplemente, antes de quedarse dormido sentado, con la cabeza inclinada hacia el pecho y los dedos aún moviéndose. Durante los días siguientes, algo cambió en Simón. Ya no hablaba con nadie del puerto, ni visitaba a los hermanos del juego Efó Equerio. Pasaba las horas mirando el río, como si esperara una señal. Dolores empezó a notar cosas extrañas en la casa. El agua del balde amanecía turbia, las paredes rezumaban humedad incluso sin lluvia, y por las noches se escuchaban pasos que no eran de nadie. Una vez, al despertar, encontró marcas de escamas en el suelo de barro, desde la puerta hasta la cama. Intentó rezar, pero cada palabra le salía al revés, como si una lengua ajena se burlara de su fe. Simón, ajeno a todo, repetía una sola frase cada amanecer: «El tambor está aprendiendo a respirar». Los vecinos comenzaron a evitar la casa, convencidos de que algo del otro mundo se había instalado allí. Una tarde, Dolores fue a buscar ayuda al convento de Santa Clara. Allí conoció al padre Esteban, un sacerdote español recién llegado de Cádiz. Le contó todo lo que ocurría en su casa. Los ruidos, las marcas, los sueños que la despertaban empapada de sudor. El cura la escuchó con atención y, aunque trató de mantener la compostura, sintió un escalofrío cuando ella mencionó el nombre de Tansé. «Eso no es un santo, es un espíritu pagano», murmuró. Prometió visitar la casa esa misma noche. Cuando llegó, Simón lo esperaba en silencio, sentado junto al fuego. El sacerdote comenzó a rociar agua bendita, recitando oraciones en latín, pero el ambiente se volvió espeso, casi irrespirable. El fuego se apagó de golpe y del rincón oscuro surgió un sonido grave, un golpe seco, rítmico, que resonaba bajo el suelo. Esteban dejó caer el crucifijo. «Eso no viene de Dios», dijo con la voz quebrada. Simón sonrió apenas. «Viene del río». Después de esa noche, el padre Esteban enfermó. Lo encontraron 2 días después en su habitación, con fiebre alta y las manos hinchadas, murmurando frases sin sentido. Decía que escuchaba tambores bajo la almohada y que el agua del pozo lo llamaba por su nombre. Dolores, desesperada, decidió abandonar la casa, pero Simón se negó. «Si me voy, él me sigue», le dijo. La mujer empacó lo poco que tenía y se refugió con su hermana en Guanabacoa. Desde allí veía a veces una luz azul sobre el río, flotando en la distancia. En los días siguientes, los pescadores comenzaron a encontrar peces muertos con marcas en forma de manos, como si alguien los hubiera sujetado bajo el agua. Los rumores crecieron y algunos juraban que el alma de Simón ya no le pertenecía a él, sino al tambor que seguía latiendo bajo la tierra. En el barrio de Regla, la historia de Simón se convirtió en una advertencia. Los viejos lo mencionaban con voz baja, diciendo que había abierto una puerta que nadie debía tocar. Pero para los más jóvenes del juego, Efó Equerio, Simón era casi un mártir. Él no temió al gobierno ni a los blancos, decían. Hizo sonar el ecué por los suyos. Una noche, 3 de ellos, Pedro Mandinga, Julián Chico y Ramón el Tuerto, decidieron ir al ingenio San Jerónimo
para rendir homenaje al tamborero perdido. Llevaban velas, ron y una pequeña imagen de Tansé tallada en madera. Al llegar, el lugar parecía abandonado, cubierto de maleza y silencio. Pero cuando encendieron las velas, el aire se llenó de un olor a humedad vieja, a caña podrida. Ramón dijo que el suelo temblaba ligeramente. «Es el río», murmuró Pedro. Pero antes de terminar la frase, una ráfaga les apagó las velas, y el sonido del tambor retumbó lejano bajo sus pies. Los tres hombres corrieron hasta el camino principal, sin mirar atrás. Al llegar al pueblo, intentaron contar lo que habían sentido, pero nadie les creyó. Esa misma madrugada, Julián Chico desapareció. Lo encontraron al día siguiente en la orilla del Almendares, con los ojos abiertos y una mano apoyada en el pecho, como si escuchara algo dentro de sí. Los médicos dijeron que no tenía heridas, que su corazón simplemente se había detenido. Pero los ñáñigos del juego sabían la verdad. El tambor lo había llamado. Pedro Mandinga juró haber soñado esa noche con Simón, cubierto de agua, diciéndole: «Faltan 2 para que el ritmo complete su ciclo». A partir de entonces, nadie volvió a hablar del Ecue en voz alta, y los pocos que aún practicaban el ritual lo hacían en silencio, con el miedo de que cada golpe pudiera despertar algo que no sabían volver a dormir. Con el paso de las semanas, el gobierno colonial intentó borrar todo rastro del suceso. El capitán Lorenzo del Valle redactó un informe oficial en el que afirmaba que los negros supersticiosos habían confundido un simple tambor con un acto de rebeldía, y ordenó que se destruyeran los instrumentos confiscados. Pero los trabajadores del puerto se negaron a tocar el ecue hallado bajo el cuartel. Ninguno quería acercarse a ese tambor que, según ellos, respiraba. Un carpintero intentó quemarlo, pero las llamas no lo consumían. Otro dijo que al golpearlo, el sonido no era de madera, sino de carne. Finalmente lo arrojaron al río, pensando que el agua apagaría su misterio. Desde entonces, cada vez que la corriente bajaba lenta, el Almendares arrastraba un eco rítmico, como un corazón que nunca dejaba de latir. En los alrededores, los animales huían y los niños nacían con una marca circular en el pecho, del tamaño de un tambor pequeño. Dolores regresó meses después, impulsada por la culpa y la necesidad de saber qué había sido de Simón. Encontró la casa vacía, cubierta de moho, con las ventanas rotas por el viento. En el suelo, las marcas de escamas seguían allí, como grabadas en la tierra. Preguntó a los vecinos y nadie se atrevía a hablar. Solo una anciana, con los ojos nublados, le dijo que lo había visto caminar por la orilla del río una noche de tormenta, sin sombra, con la piel brillante como si estuviera mojada por dentro. «No era él, hija», le dijo. «Era su cuerpo vacío». Dolores se acercó al río al anochecer. El agua estaba tranquila, pero en la superficie flotaban burbujas que explotaban lentamente, emitiendo un sonido hueco, rítmico, hipnótico. Ella entendió entonces que su esposo no había muerto ni vivido. Se había fundido con el tambor, condenado a sonar por toda la eternidad. Esa noche, Dolores decidió quedarse junto al río. Llevaba consigo una vela y una prenda de Simón que aún conservaba su olor, una camisa raída con manchas de melaza. Se sentó sobre una piedra y esperó. El viento soplaba tibio, trayendo el eco de los tambores que alguna vez habían llenado de vida las fiestas del barrio. De pronto, la corriente comenzó a agitarse y entre las olas apareció una figura que la observaba desde el centro del río. Tenía el rostro de Simón, pero sus ojos eran negros, profundos, sin reflejo alguno. Dolores no gritó. Sabía que no debía. La figura levantó una mano, mojada y temblorosa, y el sonido del tambor volvió a resonar, esta vez más cerca, como si el agua misma golpeara un ritmo antiguo. Ella comprendió que no había venido a buscar respuestas, sino despedirse.
Dejó que la vela se apagara lentamente y al hacerlo, el río se calmó. Solo quedó un silencio espeso, como si toda la isla contuviera la respiración. A la mañana siguiente, los pescadores hallaron la piedra donde se había sentado, vacía. En el suelo, la camisa de Simón seguía húmeda y en el aire flotaba un aroma leve a ron y mar. Nadie volvió a ver a Dolores. Algunos decían que había seguido a su esposo al fondo del río. Otros que su alma se había convertido en guardiana del Almendares, cuidando que el tambor no volviera a despertar. Pero en regla, los más viejos afirmaban algo distinto, que cada vez que una mujer llora frente al agua, se escucha un golpeteo suave, 3 veces, como un saludo, y que si se presta atención, entre los ecos se distingue una voz grave que dice: el ritmo no termina, solo cambia de cuerpo. Con el paso de los años, la historia de Simón y Dolores se transformó en una leyenda que los ancianos contaban a los niños durante las noches sin luna. Decían que el tambor del río seguía sonando, pero solo para aquellos que no creían. Algunos aseguraban que habían visto una sombra moverse bajo el agua, como un cuerpo que respiraba despacio. En 1871, cuando una nueva oleada de represión cayó sobre las sociedades africanas, las autoridades encontraron un pequeño santuario oculto cerca del muelle de Casablanca. Había velas, huesos de cabra y un tambor recién hecho, pintado con símbolos extraños. En el centro, una inscripción decía: Efo Equerio nunca muere. El gobernador ordenó destruirlo, pero esa misma noche una tormenta arrasó el puerto, arrancando barcos enteros de sus amarres. Los testigos afirmaron haber escuchado un redoble grave entre el trueno y el mar. Nadie volvió a mencionar el nombre de Simón Valdés oficialmente, pero en las casas más viejas todavía lo invocaban antes de tocar el tambor. Décadas después, en 1902, cuando Cuba se declaró república, un joven músico llamado Rafael Valdés, bisnieto de un esclavo libre, comenzó a investigar la historia de su apellido. Descubrió viejos documentos del ingenio San Jerónimo y un informe militar fechado en 1864 que hablaba de un tambor que vibraba solo. Fascinado, viajó a Regla para preguntar a los ancianos. Uno de ellos, ciego y encorvado, le dijo: «El tambor no se perdió, está esperando». Rafael sonrió pensando que eran solo cuentos. Pero al caer la tarde, mientras caminaba junto al río, escuchó un golpe sordo, pausado, proveniente del agua. Al principio creyó que eran los remos de una lancha, hasta que el ritmo cambió y se convirtió en una melodía. Se detuvo. El viento olía a ron y sal, igual que las noches que su bisabuelo habría vivido. Rafael regresó a su casa confundido, con el sonido del río metido en la cabeza como una melodía que no podía borrar. Esa noche soñó con un hombre cubierto de agua, sentado frente a un tambor que respiraba. El hombre le hablaba, pero las palabras salían en una lengua que él no entendía. Al despertar, su corazón latía al mismo compás del tambor del sueño. Trató de convencerse de que todo era fruto de la imaginación, pero al mirar sus manos descubrió que estaban húmedas y sobre la mesa había granos de arena fina, como si hubiera estado en la orilla. Esa mañana decidió regresar al Almendares. El sol apenas salía y el aire olía a caña y humedad. Caminó hasta el mismo punto donde, según los relatos, había desaparecido su antepasado. Allí se sentó y esperó, escuchando. El río parecía dormido, pero de pronto entre las corrientes algo brillante emergió. Un pequeño tambor cubierto de algas que se mecía suavemente sobre el agua. Rafael lo tomó con cuidado. El cuero estaba intacto, aunque debía haber pasado décadas bajo el río. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una sensación de reconocimiento, como si ese objeto conociera su nombre. Llevó el tambor a su casa y lo limpió con un paño, descubriendo grabadas en su base 3 letras borrosas:
S.B. Su respiración se agitó. Simón Valdés. En ese instante, el silencio de la habitación se rompió con un golpe seco. El tambor había sonado por sí solo. Rafael dio un paso atrás, aturdido. La vibración llenó el aire, profunda, cálida, hipnótica. Cerró los ojos y el sonido comenzó a guiarle el pulso, a marcarle el ritmo del corazón. Por un momento sintió que alguien respiraba detrás de él. Al volverse, no vio a nadie, pero el aire olía a ron y humo de vela. Durante los días siguientes, Rafael no pudo concentrarse en nada más. Dejó de ir al puerto, olvidó sus encargos y pasaba horas encerrado en su casa, observando el tambor. Lo colocó sobre una mesa cubierta con un mantel blanco y lo rodeó con velas. A veces, al caer la noche, juraba ver que el cuero se expandía como si respirara. El sonido lo perseguía incluso en los momentos más silenciosos. 3 golpes, una pausa, luego 2 más. Intentó anotar el patrón musical, pero siempre terminaba escribiendo las mismas palabras. No pares, no pares. Su vecino, un viejo músico de son, lo escuchó una tarde practicando ese ritmo y se estremeció. Ese toque no es tuyo, le advirtió. Pertenece a los hombres del río. Rafael se rió nervioso, pero en el fondo, algo dentro de él ya sabía que el tambor no era un instrumento, era un mensaje. Esa noche soñó con una multitud reunida alrededor de un fuego. Reconoció los rostros de los hombres con máscaras blancas, los mismos de las historias que su abuela contaba cuando él era niño. En el centro, un hombre alto golpeaba el ecue con una fuerza sobrehumana. El fuego se alzaba con cada toque, iluminando un río que parecía moverse como si respirara. Cuando Rafael intentó acercarse, el tamborero levantó la cabeza y lo miró. No era un extraño, era él mismo, con la piel cubierta de agua y los ojos completamente negros. Despertó gritando, empapado de sudor. Corrió hacia la mesa. El tambor seguía allí, pero el cuero estaba mojado. Se sentó temblando y entendió que el río lo había reclamado. Intentó ignorarlo, pero el pulso del ecue marcaba cada segundo, como un corazón que había decidido latir dentro de él. Rafael empezó a cambiar. Sus amigos notaron que hablaba más despacio, que a veces se detenía a escuchar cosas que los demás no oían. Un músico con quien tocaba en un grupo de rumba lo encontró una tarde golpeando el suelo con los nudillos, marcando un ritmo constante sin moverse. «Compay, ¿qué haces?», le preguntó. Rafael levantó la vista con una sonrisa ausente. «Estoy practicando el llamado», respondió. Su amigo retrocedió al oír esa palabra. El llamado era un término antiguo entre los ñáñigos, una señal de invocación que solo los iniciados conocían. Esa noche, el vecino escuchó el sonido del tambor durante horas, aunque juraría que nadie lo estaba tocando. Cuando entró a revisar, encontró a Rafael dormido frente a la mesa, pero sus manos seguían moviéndose, golpeando el aire con los dedos como si soñara con un compás que lo mantenía vivo. Los días se volvieron una sucesión de amaneceres grises. Rafael apenas comía y hablaba cada vez menos. Pasaba horas mirando el agua, repitiendo los nombres que había leído en los viejos documentos del juego Efo Equerio: Simón Valdés, Julián el Pez, Tomás Cara de Cera. Los pronunciaba como si fueran oraciones. Una tarde, su vecino lo vio caminar hacia el Almendares cargando el tambor. Llevaba una camisa blanca abierta en el pecho y un collar de cuentas rojas y azules. El sol caía sobre el agua, tiñendo el río de oro y sangre. Rafael se detuvo en el mismo punto donde, según la leyenda, Simón había desaparecido. «Si estás ahí», dijo al viento, «enséñame el ritmo». Colocó el tambor en el suelo, lo tocó una vez y el sonido se expandió como un trueno contenido. El aire se detuvo. El río por un instante pareció respirar otra vez. El golpe del tambor resonó 3 veces, profundo y vibrante,
haciendo temblar las hojas de los mangles cercanos. Rafael sintió que el aire a su alrededor se volvía espeso, como si el tiempo se hubiera detenido. El agua del río comenzó a girar en espirales lentas y del fondo emergió una luz azulada que pulsaba al compás del tambor. Rafael cayó de rodillas con el corazón desbocado. «No vine a invocar», murmuró, «vine a entender». Pero el río no escuchaba razones. De la corriente surgió una silueta humana, translúcida, con el rostro de Simón Valdés. Sus ojos eran abismos, y su voz un eco que no pertenecía al mundo de los vivos. «El ritmo no se detiene, hijo mío», dijo la figura, «solo cambia de sangre». Rafael quiso correr, pero sus piernas no respondían. La figura extendió la mano, y del tambor brotó una onda de agua que lo envolvió por completo. El sonido se convirtió en latido, y el latido en silencio. Cuando despertó, el sol ya se había escondido. Estaba tendido en la orilla, empapado, con las manos cubiertas de barro. El tambor había desaparecido. Por un momento pensó que todo había sido un sueño, hasta que notó el símbolo grabado en su pecho, un círculo perfecto, del tamaño exacto del ecue. Se incorporó con dificultad y miró el río. El agua estaba tranquila, pero de vez en cuando una burbuja subía a la superficie y explotaba con un sonido rítmico, casi familiar. Rafael supo entonces que el tambor había elegido un nuevo cuerpo. Caminó de regreso al pueblo tambaleándose, con la mirada perdida y un leve temblor en las manos. Nadie lo vio durante días, y cuando por fin reapareció, su voz tenía un tono distinto, más grave, más antiguo, como si hablara desde el fondo del río. En los meses siguientes, Rafael se convirtió en una figura misteriosa en regla. Algunos lo veían caminar por las calles al amanecer, siempre descalzo, con la ropa empapada aunque no hubiera llovido. Otros decían que pasaba las noches en el muelle, golpeando el suelo con las manos, como si practicara un ritmo que solo él conocía. Los músicos locales comenzaron a notar que cuando él estaba cerca, los tambores cambiaban de tono. «Es como si respiraran distinto», dijo un bongocero veterano asustado. Una noche de verano, Rafael apareció en una fiesta del barrio. Subió al escenario sin que nadie lo invitara y pidió el tambor principal. Nadie se atrevió a negárselo. Cuando lo tocó, el sonido fue tan profundo que la luz de las lámparas titiló. La gente dejó de bailar. En el aire flotó una sensación de mareo, como si el suelo se moviera. De repente, el río cercano rugió, levantando olas que golpearon las paredes. Rafael levantó la mirada, sonrió y dijo: «Él ha vuelto a respirar». Después de esa noche, el joven desapareció. Las autoridades lo buscaron por todo el puerto, convencidas de que se había ahogado. Pero los pescadores contaban otra historia. Juraban que, en las madrugadas, se veía una figura caminando sobre el agua, llevando un tambor sobre el hombro. «No es su nombre», decían, «es el eco de los antiguos». El rumor creció tanto que los curas locales comenzaron a organizar procesiones para purificar el río, pero cuanto más intentaban exorcizarlo, más fuerte se escuchaba el golpeteo desde las profundidades. En los patios de las casas, los niños imitaban el ritmo sin saber por qué, y las madres los regañaban con miedo. Nadie podía explicar cómo, pero el toque del ecue había regresado, disfrazado de canción, escondido en los corazones que lo escuchaban sin saberlo. Con el paso del tiempo, el gobierno volvió a intentar silenciar cualquier rastro de la hermandad Abacuá. Los periódicos publicaron advertencias contra ritos paganos y se impusieron multas a quienes usaran tambores durante las noches. Pero por más prohibiciones que escribieran, el ritmo seguía vivo, escondido en los muelles, en las tabernas, en los patios donde los hombres bebían ron y golpeaban la mesa para acompañar sus historias. En 1920, un periodista extranjero visitó La Habana y escribió un artículo titulado «El tambor que nunca murió», describiendo el extraño fenómeno del río Almendares.
Cada cierto tiempo, al caer el sol, se escuchaba un pulso grave, parecido al latido de un corazón humano. Los científicos decían que eran burbujas de gas liberadas por la corriente. Los pescadores sabían la verdad. No es el río el que respira, decían con voz baja, es el tambor que sigue tocando bajo el agua. Una tarde, mientras unos niños jugaban cerca del muelle de Regla, uno de ellos, un chico delgado, de unos 12 años, encontró algo enterrado en la arena. Era una pieza de madera circular, con símbolos tallados que parecían letras pero no lo eran. La llevó a su casa y la mostró a su abuelo, un viejo ciego que solía contar historias sobre los ñáñigos. Al tocarla, el anciano se quedó en silencio. Luego murmuró, «Otra vez ha encontrado su camino». Esa noche, el niño no pudo dormir. Escuchaba un golpeteo suave junto a su cama, como si alguien golpeara el suelo con las uñas. Al día siguiente, la pieza había desaparecido y en su lugar, sobre la mesa, había un pequeño dibujo hecho con sal, un círculo perfecto. Desde entonces, los vecinos juraban que el niño había cambiado. A veces hablaba dormido en una lengua que nadie entendía. El niño creció y con los años se convirtió en un percusionista reconocido en las fiestas populares de La Habana. Se hacía llamar Ernesto Valdés, aunque pocos sabían que descendía de la misma familia de Simón. Tenía una habilidad especial. Podía tocar durante horas sin cansarse y su ritmo era tan preciso que los músicos decían que parecía tener un metrónomo en la sangre. Pero lo que más llamaba la atención era su manera de mirar el tambor antes de empezar. Cerraba los ojos, respiraba hondo y murmuraba algo en voz baja, como si pidiera permiso. En una entrevista, un periodista le preguntó ¿por qué hacía eso? Ernesto sonrió y respondió, «No se toca un tambor, se conversa con él». Desde entonces todos lo conocieron como el hombre que hablaba con los tambores. Nadie imaginaba que cada noche al terminar de tocar, el joven se quedaba solo frente al mar, escuchando una voz que venía del agua. Una madrugada de 1943, después de una presentación en el puerto, Ernesto desapareció. Los músicos que lo acompañaban dijeron que se había quedado en el muelle, mirando el reflejo de la luna sobre el río. Cuando fueron a buscarlo, solo encontraron su sombrero de paja y el tambor a medio tocar, con el cuero aún vibrando. La noticia se esparció rápido por los barrios. Algunos decían que se había lanzado al agua, otros que el tambor lo había llamado, como a su antepasado. Días después, un pescador aseguró haberlo visto entre las olas, caminando de espaldas hacia el horizonte, mientras el sonido del ecue acompañaba sus pasos. No parecía humano, dijo, pero tampoco un fantasma. Parecía alguien que por fin había encontrado su lugar. Desde entonces, cada cierto tiempo, los rumberos aseguran sentir su presencia cuando el ritmo se vuelve perfecto. Con el paso de las décadas, el nombre de Ernesto Valdés se convirtió en mito entre los músicos cubanos. Nadie sabía exactamente quién había sido, pero todos repetían las mismas historias, que sus tambores nunca se desafinaban, que el sonido de su ecue podía hacer llorar a los viejos y que, cuando tocaba, el aire del puerto cambiaba de densidad. En los años 70, un investigador etnomusicólogo norteamericano viajó a La Habana para estudiar la influencia africana en la música afrocubana. Durante sus grabaciones, captó un sonido subterráneo que no provenía de ningún instrumento visible. Los técnicos revisaron todo, los micrófonos, las válvulas, las frecuencias, pero aquel pulso grave persistía, constante, rítmico. Lo analizaron y descubrieron que coincidía exactamente con el compás tradicional de los abacuá. «Es como si alguien tocara desde debajo de la tierra», comentó uno de los ingenieros. Nadie quiso publicar esa parte del informe. A comienzos de los años 90, cuando el país vivía tiempos difíciles, el rumor del tambor volvió a recorrer La Habana.
En los barrios más pobres, los jóvenes comenzaron a pintar círculos en las paredes, algunos con letras que decían «Efo Equerio vive». La policía borraba los símbolos, pero cada amanecer aparecían de nuevo. Los músicos mayores reconocieron el patrón: 3 golpes, una pausa, 2 más. «El llamado», murmuraban. Una noche de apagón, en pleno malecón, cientos de personas afirmaron haber escuchado el sonido venir del mar. No había luz, no había viento, pero el aire vibraba. Algunos bailaron, otros se arrodillaron, otros simplemente lloraron sin saber por qué. Entre la multitud, un anciano con la piel brillante como el agua levantó la vista y dijo: «No teman. El río solo está recordando que todavía tiene corazón». Desde entonces, cada generación de músicos de La Habana ha sentido, de una u otra forma, el eco de aquel tambor prohibido. Los más jóvenes no conocen el nombre de Simón Valdés ni el del río Almendares, pero cuando se reúnen en los solares, cuando las manos golpean los cueros al caer la tarde, algo invisible los guía. Algunos lo llaman inspiración, otros herencia. Los más viejos simplemente dicen: «Es el ritmo del agua». Y aunque nadie lo confiesa abiertamente, todos saben que hay ciertos compases que nunca deben tocarse después de medianoche. Porque cuando lo hacen, el viento cambia de dirección y los perros comienzan a gemir, como si reconocieran un llamado antiguo. A veces, en las fiestas, alguien nota que uno de los tambores se mueve solo, vibrando sin que nadie lo toque. Entonces todos guardan silencio. Es la señal de respeto, el modo en que los descendientes saludan al espíritu que jamás fue derrotado por la prohibición ni por el olvido. Un día de 2010, un joven productor musical grababa sonidos ambientales del río para un documental. Estaba solo, con un micrófono y una cámara. El agua corría tranquila, pero en la grabación apareció un ritmo perfecto. 3 golpes, pausa, 2 más. Pensó que era un error técnico, hasta que se dio cuenta de que el patrón se repetía exactamente cada 12 segundos, como un pulso. Aumentó el volumen y juró escuchar una voz grave, lejana, que decía su nombre. Apagó el equipo y huyó. Pero cuando reprodujo el audio en su estudio, el ritmo seguía ahí, limpio, constante, como si alguien lo hubiera tocado justo detrás del micrófono. Nunca publicó esa grabación. Sin embargo, cada año, en la misma fecha, vuelve al río con una vela blanca. No para grabar, sino para escuchar. Hoy, más de un siglo y medio después de aquella noche en el Ingenio San Jerónimo, nadie puede afirmar qué ocurrió realmente. Los archivos oficiales hablan de supersticiones africanas, de un grupo de esclavos rebeldes castigados por herejía. Pero en las casas viejas de regla, las abuelas todavía encienden velas al borde del río y enseñan a los nietos a no silbar después del anochecer. Dicen que el agua tiene memoria y que en cada gota vive una historia que no se deja olvidar. Los pescadores aseguran que cuando el mar está en calma, pueden oír un golpeteo lejano, idéntico al de un corazón dormido. Es el ecué, murmuran, el tambor que nunca murió. Algunos turistas creen que son leyendas, invenciones del pueblo para espantar el miedo. Pero los hijos de regla saben la verdad. Lo que se despierta una vez nunca vuelve a dormir por completo. Esa es la historia de Simón Valdés, el tamborero que desafió al gobierno y al tiempo, del río Almendares que aprendió a respirar y del tambor que se niega a callar. A veces, cuando el viento sopla desde el este, los barrios enteros de La Habana parecen vibrar con un ritmo antiguo, tan profundo que las paredes lo devuelven como un eco invisible. Entonces los más viejos sonríen y dicen: «Tancé ha vuelto a pasar. Nadie lo teme ya. Es parte de la isla, del alma misma de su gente». Porque en Cuba, donde el azúcar y la sangre se mezclaron durante siglos, el sonido del tambor sigue siendo una promesa, que los muertos no se han ido, que el espíritu resiste y que la música, como la memoria,
nunca obedece las órdenes del silencio.